Como les estaba diciendo, creo que esta música va muy acorde a lo que se está hablando y se va a seguir hablando. Y una de las cosas que dice, si viniste para amarlos, yo también. Y creo que la esencia de todo lo que se está hablando es aprender a amar lo que Dios ama. Y no sé si ustedes recuerdan en la primera reunión sobre la presentación de estos temas que vamos a estar hablando, si más bien no me equivoco, fue Adita que dio una introducción en donde justamente habló de amar lo que Dios ama. Y si se dan cuenta que aparte de que pasan los meses, todo es amor. ¿Sí? Y todo este mes estuvimos hablando sobre qué. Yo no me acuerdo un poco, como dice el profesor cuando hay examen, sobre qué cuál es el tema central y general de lo que estuvimos hablando en este mes. ¿Quién se anima? Parece que estamos todos perdidos. Amor por la iglesia, sí, muy bien. Ahora sí queremos ser demasiado estrictos y de lo que es el tema pasión por la iglesia, pero a lo que puso Charles, amor por la iglesia, aprender a amar a la iglesia como Cristo amó y sigue amando a la iglesia. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño cierre y la invitada de hoy voy a ser yo. Entonces, ya no, no es necesario de que se haga una pequeña introducción de quién es el invitado directamente de Paraguay, desde mi asiento, ¿verdad? Acá en mi sofá. Voy a estar hablando con ustedes. Ya les digo de entrada que no va a ser algo demasiado extenso, ¿sí? Sino va a ser algo pequeño, conciso, pero algo que en esta semana estuve leyendo y ayer y hoy seguí leyendo y realmente Dios me habló a través de este mensaje porque aprendí muchísimas cosas que probablemente no lo estaba aplicando en mi vida. Entonces vamos a hacer una pequeña dinámica. ¿Y cuál sería? Yo le voy a compartir un link. Espérenme, que parece lo que cuando uno así predica o le toca predicar, parece lo que está todo nervioso, no le sale lo dónde lo que está mi link y compañía, ¿verdad? Pero voy a encontrar, acá está. Le voy a mandar a ustedes un enlace en donde les voy a hacer una pregunta y ustedes van a tener la oportunidad de responder sin ningún problema, ¿sí? Y en este caso, todos vamos a tener la oportunidad de leer lo que están respondiendo. Obviamente es anónimo, o sea, nadie va a saber que sos vos. Así que si quieres descargarte, sí, chimógrafo ya era. Pero si quieres descargarte y contar ahí, no hay problema, estamos para escuchar. Entonces, espérenme, acá copio y les pongo en esta parte. Y es súper sencillo, ¿sí? El link ya te da la opción, al entrar directamente ya te da la opción de escribir la respuesta. Estamos para allí. De escribir la respuesta y publicar. Así nomás, ¿verdad? No, en mi caso me dice publicar, pero no sé en tu caso si te dice enviar, lo que sea. Entonces, yo tengo acá unas preguntas que quiero hacerles a ustedes. Capaz es una pregunta que capaz ya lo saben de memoria, pero yo recuerdo que cuando hablamos de pasión por la iglesia, nuestra querida Adita habló específicamente sobre esto. ¿Y cuál es, qué significa o qué es iglesia? ¿Cuál es el significado de iglesia? Entonces, Alan, ¿qué va a hacer? Va a compartir su pantalla y ahí va a aparecer. No me sale algo para escribir. Vane, en el medio, Alan, podés compartir tu pantalla. Vale, sí, vale, gracias. Vane, al entrar, ¿cómo te sale? Te sale prácticamente de este color, ¿sí? Sí, exacto, eso sale. Y te das cuenta de que
en la parte, en el medio te sale un más. Hay un redondito y hay un más. Ahí toca y eso es para poder escribir. Ya veo ya que alguien está escribiendo ahí. Eso. Entonces, me gustaría saber qué les parece que significa iglesia. Vamos a recordar nomás, yo no voy a más entrar tanto en esa parte, quiero recordar nomás porque hoy hacemos el cierre de todo lo que se estuvo hablando. Ay, qué lindo. Nuestra familia en fe, cuerpo de Cristo, su novia, muy bien. Che, dos personas nomás, me preocupa. Ok, vamos leyendo, vamos leyendo. Si Vamos a una ver, persona quiere poner más de una respuesta, puede hacerlo también, ¿verdad? claro, sí, le da muchas opciones, le da todo lo que quiera. Ah, sí, alguien más la abrió, eso es cierto. A alguien más la abrió. Yo no sé si entraron recién, pero vuelvo a enviar. Pero esto va a ser la dinámica de hoy. Voy a dejar ahí que esto se quede. Entonces la pregunta es, ¿qué significa para vos iglesia, compañeros de guerra? ¿Qué significa iglesia? Me acuerdo que venía de una palabra en griego, si no estoy mal, eclesia, que significa algo donde se reunían las personas, algo así. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a dejar de que eso vaya fluyendo. Mientras yo voy a hablar y si no escribiste ahora, después vacío si vas a escribir porque esto es la dinámica que vamos a estar utilizando. Ahora, cuando hablamos justamente de iglesia, estamos hablando de eclesia, sí, una asamblea de llamados. ¿Dónde se fue mi? Ahí está. En sentido original es una asamblea de llamados. ¿Y quiénes son los llamados, Joana? ¿Quién lo que son los llamados? Simple y sencillo. Los llamados somos todos nosotros los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como mi Salvador, ¿verdad? Y los que realmente tomamos la decisión de que de vivir para Él, de vivir en obediencia. ¿Vivir en obediencia a qué? A sus mandatos. ¿Y cuál es lo que es un mandato? Y acá está una Biblia, acá está uno más chiquitito, porque es más pesado, ¿verdad? Espérenme que porque les quiero ver también y no me sale verles. Ahí está. Aquí y ahí está, ahí sí les puedo ver. A lo que hablamos, a sus mandamientos. Entonces, al recibir yo a Cristo en mi vida, ¿qué pasó? Pasó a formar parte de la iglesia, de la familia, el famoso paso a ser hijo de Dios, ¿sí? Y ser parte de esa gran comunidad que hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar, ¿sí? La oportunidad de conocer a personas donde yo tengo la oportunidad justamente de recibir protección, porque dentro de la iglesia, dentro del lugar donde nosotros estamos, nos brindan protección, nos brindan cuidado, nos brindan corrección, orientación, disciplina, ¿verdad? Y nos da también fuerza, son de soporte y nos ayuda a conocer más de Cristo, a hacer justamente lo que conocemos nosotros, la gran comisión. Ahora, tengo otra pregunta para vos, porque eso es un concepto que yo te doy en cuanto a nos brinda protección, amor, cuidado, que es tu nueva comunidad, que es mi comunidad de fe. Pero actualmente, ¿sí? Actualmente, como dice esta cantante tan cristiana, ¿tú cómo estás? No sé si escuchas esa música, pero hay una música que dice, ¿y vos cómo lo que estás, verdad? Entonces, actualmente, ¿cómo vos ves a la iglesia? Y quiero que pienses, no quiero que te vayas demasiado lejos, ¿sí? Sino que tu respuesta sea, actualmente, ¿vos
cómo ves a la iglesia donde estás asistiendo, en el lugar, en ese pueblito, en ese barrio, no sé cómo quieras llamarlo, en ese país. ¿Cómo estás viendo a tu iglesia? De lo que yo te dije, no sé, protección, cuidado, armonía. Cuanto más sinceros sos, espectacular, porque así nos entendemos, estamos en familia. Entonces, en ese link que le pasé, me gustaría que puedan escribir. ¿Cómo ves? Vuelvo a enviar nomás por ahí si alguien entró recién. Entonces, ¿cómo ves a la iglesia? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? A ver, Alan, sí te voy a pedir de que vos puedas leer un poco los comentarios, ¿sí? Tengo uno, ya Súper. tengo, ok, Dice, a nivel general lo veo un poco distraída y muy enfocada en sus deseos y anhelos. ok, Otra respuesta dice, veo a la iglesia separada con respecto a cómo comenzó con los seguidores de Cristo. wow, ok, muy bien. Eh, compañeros, dice como, ahora como una familia, como hermanos que te han acogido. Ahora como una familia, ok. Y por último, uno más. Dice, hay muchos grupos y hay de todo, desde los que juzgan, nunca faltan, jaja, hasta los que aman como Dios ama. Ok, híjole, me encanta esta modalidad de compartir y poder ver un poco qué es lo que piensan. Yo sé que hoy en día, aparte de este tema de la pandemia y compañía, no, nos llevó luego a lo que es la parte virtual y donde las personas tuvieron la oportunidad de capaz ya de escuchar de todo un poco, de alimentarse de todo un poco, ¿verdad? Que tenemos tanto en la cabeza que hoy en día, si le preguntas a alguien cómo ves a tu iglesia, muchos probablemente te van a decir cosas no tan buenas porque nosotros de por sí los del ser humano tendemos a ver los pequeños errorecitos, ¿verdad? Y muy pocos te van a decir, por ejemplo, es mi familia, ¿verdad? ¿Cómo le veo? Entonces, vamos a seguir. Voy a seguir haciendo miles de preguntas. No se estresen en eso. Se van a estresar más que tú. Entonces, me voy otra vez. Ahora, la iglesia es nuestra nueva comunidad de fe. Y yo, al ser parte de esa iglesia, tengo la oportunidad de disfrutar de todo lo que mi papá me da dentro de esa comunidad de fe. Ahora yo te pregunto, ¿yo soy integrante de esa comunidad de fe o vos sos integrante de esa comunidad de fe porque alguien te obligó? Te hago más simple la pregunta. ¿Estás en la iglesia hoy en día porque alguien te obligó? ¿Te congregás a una iglesia porque alguien te obligó? ¿Haces lo que haces en tu iglesia porque alguien te obligó, te dijo que tenés que, no sé, porque tenés miedo de irte en el infierno, ¿verdad? Porque tenés miedo de que si surge el arrebatamiento o algo por el estilo, no sé, no te vas a ir al cielo. ¿O por qué estás en la iglesia? ¿Qué te impulsó a vos hoy en día a estar en la iglesia? Quedarte en tu iglesia o ser parte de la familia de Cristo. Dice, en estos momentos sí estoy por convicción, porque amo a Dios y deseo ser parte de sus colaboradores en su plan. ¿Qué? Me encanta. Y mientras van escribiendo ahí, los demás tienen la oportunidad, bueno, acá alguien te puso algo más. Sí.
Dice, nadie me obligó, lo hago por decisión propia y lo hago solo porque quiero. Wow. Ok, entonces, quiero nomás hablar esta partecita de que la decisión de seguir a Cristo es una decisión de libre, ¿sí? De libre ejercicio de nuestra voluntad. Sí, yo creo que nadie de los que estamos acá nos pusieron una pistola y nos dijeron, si vos no aceptás al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no sé, te vas a morir o cosas así, sino que todos estamos por el libre ejercicio de nuestra voluntad. Y justamente vemos en Romanos 12:1 dice, así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestro cuerpo en que en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, vamos a analizar un poquitito este versículo y vamos a ir desglosando un chiquitito. Y lo primero que quiero hacerte entender es de que todos nosotros somos parte de una comunidad y dentro de esa comunidad yo puedo decir de que yo estoy por el libre ejercicio de mi voluntad, porque justamente en Romanos 1 dice que presentéis vuestro cuerpo. En otras palabras, yo estoy por propia voluntad o famoso libre albedrío y tengo la oportunidad de que de presentarme como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual sería como nuestro culto racional, mi adoración con entendimiento. Entonces, hoy en día yo formo y soy parte de esta iglesia, de mis hermanos, por mi propia voluntad. Segundo punto, ¿por qué soy parte de una iglesia? Porque busco hacer la voluntad de Dios. Y dice en Romanos 2, dice, que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, aquella persona que aceptó a Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que busca hacer? Busca vivir una vida que le agrada a Él. Entonces, segundo punto, ¿soy participantes o soy integrante de esta comunidad, que es en este caso la asamblea de llamados, porque busco hacer su voluntad? Y otra cosita, tercer puntito, porque expresamos nuestra fe en Cristo. Y dice en Romanos, en el versículo 3 dice, porque Dios da una medida de fe para cada uno. La fe es que el medio, ¿sí? Es el medio de la gracia divina y al mismo tiempo es la gracia divina de quién? De nuestro papá. Y eso, ¿quién produce? Esa fe, ¿quién produce? El Espíritu Santo, que justamente alguien dijo por convicción, ¿verdad? Justamente el Espíritu Santo es el que produce la convicción en nuestras vidas, en mi interior, ¿sí? Y eso lo expreso en qué? Con lo que yo hago, con lo que yo estoy haciendo en la iglesia. Y también soy integrante de la iglesia, ¿por qué? Porque soy parte de un cuerpo. ¿Sí? Soy parte de un cuerpo en donde me dice en Romanos 4, el 12, versículo 4, 5, dice, somos un cuerpo ¿en quién? En Cristo. Y todos los miembros, los unos con los otros. En otras palabras, yo no puedo hablar, ser individuo, yo no puedo decir, yo soy la iglesia. No, yo soy el templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde soy iglesia? Cuando estoy con mis hermanos. Porque dice, imagínate que hoy tu dedo diga, no, yo soy, hoy voy a ser el individuo Joana, ¿verdad? Mi dedo agarra y diga, voy a empezar a vivir independiente. Imposible es que pueda vivir de una manera independiente. No se puede.
Es más, si mi dedo desaparece de mi mano y si no existe hielo y compañía y no me llevan rápido al hospital, ¿qué pasa? Se muere, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tengo que entender es de que yo formo parte de un cuerpo. Y donde me dice en 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de quién? De Cristo. Y miembros, cada uno en particular. Y si te das cuenta, cada miembro tiene su función y yo como parte de esa iglesia tengo mi función. Ahora, otro punto, ¿sí? Soy integrante de la comunidad de llamado iglesia por decreto divino. ¿Sí? No es que se le ocurrió nomás a fulanito de tal, de hoy en día, no sé, quién se te puede venir, tu pastor o alguien y dijo, bueno, ahora todo lo que nosotros somos iglesia. Se le ocurrió decir, no, por decreto divino. ¿Por qué? Porque en Efesios 2:19 dice, sois conciudadanos de los santos y miembros de qué? De la familia de Dios. Entonces, Dios nos hace a nosotros que conciudadanos de los santos, de esta manera, esta nueva comunidad hoy nos brinda comunión con quién? Con los hijos de Dios, en donde yo puedo encontrar aliento, puedo encontrar consuelo, puedo encontrar amistad, ¿verdad? Compañerismo, hermandad. ¿Por qué te hablo de todo esto? ¿Por qué empecé con todo esto? Para que vos puedas entender nomás lo siguiente. Primero, volver a refrescarte de que iglesia o nueva comunidad es una asamblea de llamados. ¿Quiénes somos? Somos nosotros los que hemos creído. Ahora, yo soy parte de esa nueva comunidad. ¿Por qué soy parte? Por el libre ejercicio de mi voluntad. Yo tomé la decisión de ser parte de eso. Segundo punto, porque busco hacer la voluntad de mi Padre. Tercero, porque quiero expresar mi fe en Cristo. Cuarto, porque soy parte de un cuerpo y no puedo vivir separado. Y quinto, soy parte de esa comunidad llamada iglesia por decreto divino, porque mi papá me adoptó y me dijo, vos sos hoy en día conciudadano ¿de qué? De los santos. Y hoy en día, en este caso, soy hija de qué o hijo de qué? De Dios. Ahora, ¿por qué hice esta introducción? Porque quiero hablarte de un personaje que entendió este punto. Entendió tan bien este punto que cuando nos vamos en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que era un tipo súper loco, súper loco, que hizo cosas extraordinarias, que entendió lo que era la palabra iglesia, trabajar junto, entendió lo que es el amor a lo que es la iglesia. ¿Y de quién te hablo? ¿Alguien me puede decir de quién le parece que le voy a hablar? Y dos cositas nomás, dos cositas, dos o tres cositas creo que tengo que quiero hablar de esta persona. Acá nomás ya en este chat podemos escribir. Del Nuevo Testamento, súper conocido. Entendió lo que es amar a la iglesia, entendió lo que es, en este caso, de expresar su fe, entendió lo que es buscar la voluntad de Dios. ¿Quién les parece que es? En el Nuevo Charles, Testamento. Charles dice que es Pablo, Vane también dice que es Pablo. Y creo que no vamos a volver a equivocarnos en eso, ¿verdad? Nuestro amigo Pablo, que prácticamente casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por él, donde vemos muchas enseñanzas y si te das cuenta, mucho amor hacia la iglesia, mucho amor lo hacia la iglesia, que hoy en día si analizas cómo Pablo se comportaba, era un tipo, híjole, súper arriesgado, loco, y si comenzás a ver todo lo que él era antes
y cómo él fue cambiado y transformado por la palabra es súper loco. Empezamos luego por un Pablo que conocía, realmente que conocía la palabra. O me van a, si vos estudias y comenzás a ver cómo se manejaban los fariseos y compañía, ellos sabían de memoria la palabra, de pe a pa. O sea, Pablo tuvo el maestro de los maestros, lo para empezar, Gamaliel, ¿verdad? Que le enseñó todo lo que él necesitaba, pero tenía un concepto errado. Se equivocó un poquitito, Pablo. Que muchas veces, si vos comparás, yo hoy nomás estaba hablando con mis compañeros, ¿verdad? Está diciendo, híjole, tengo que compartir, tengo que compartir, y le estaba hablando un poco con ellos, y le estaba diciendo, híjole, si vos comparás un poco, hoy en día de repente parece que somos como Pablo, ¿verdad? Conocemos demasiado de la palabra, pero nos falta la otra parte que es el amor, por ejemplo. El amor, sino más bien, ¿qué hacemos? Como Pablo hacía, ¿verdad? Él le perseguía a quién? A los cristianos. Él hacía justicia. Justicia, decían, híjole, esto que están todos locos, ¿verdad? ¿Quién lo que se le ocurre? Imagínate, el tipo estaba ahí aplaudiendo cuando se le mató, por ejemplo, a Esteban. Re loco era, y muchas veces nosotros también, ¿verdad? Y aplaudimos, ¿verdad? Y no sé, no nos apropiamos, luego tenemos, hoy en día todo el mundo lo es influencer. Eso lo parece, no sé, todo el mundo tiene una cámara y cosas así y empiezan ahí, ¿verdad? Y tiran de todo, hablan de este, de aquello y no sé qué, y estamos criticando, criticando, en donde él tuvo un encuentro impresionante con nuestro padre, en donde le dijo, hey, Pablo, ¿por qué es lo que vos me estás persiguiendo? Pero literal, vos agarrás y lees y dice, en este caso, le perseguía a la gente, a la iglesia. Pero al analizar nomás, te vas a dar cuenta de que no le perseguía a la iglesia, le perseguía a Cristo, ¿sí? Y muchas veces también nosotros, al criticarle primero al pastor o esto, no le criticamos al pastor, le criticamos a Cristo mismo. Entonces, Pablo, y justamente quiero hablar solamente tres cositas de él, tres cositas. Y Pablo que tuvo una transformación personal en donde en el libro de Barclay, un libro que amo mucho de comentarios y compañía, él decía de que él tuvo capaz, no sé, una conversión, porque él ya estaba, ya conocía, pero sí que tuvo una rendición, se rindió por completo cuando tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, su vida cambió radicalmente en donde eso que había aprendido comenzó realmente a ponerlo en práctica, en donde en Gálatas 1:15-16, si Alan me podés ayudar a leer en esa parte. Gálatas 1:16, ¿verdad? Perdón, a Gálatas capítulo 1, versículo 15-16. 15-16. Ok, dame un segundito. 1, Gálatas 1:15 al 16. Ok, dice, pero cuando agradó a Dios, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Ok? Entonces él tuvo un cambio radical donde dice, pero él me separó desde el vientre de mi padre. ¿Y qué dice? Y me llamó por su gracia, favor inmerecido. Se dignó a revelar a que a su hijo tuvo una revelación, le mostró quién era su hijo, para que, y tuvo un gran llamado, le llamó para ir a predicar a quién, a los gentiles. Y justamente quiero leerles solamente esta partecita donde decía este comentarista y súper espectacular lo que dijo. Dice, todo el evangelio está en lo que el Cristo resucitado le dijo a Saulo. Antes de eso, cuando tuvo un encuentro, ¿sí?
dice, entra, perdón, después ya, eso fue después, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que has de hacer. Cuando tuvo ese encuentro, él recibió este mandato y dice, hasta ese momento, Saulo había estado haciendo lo que él quería, lo que él creía que era mejor, ¿sí? Lo que su voluntad decidía. Pero cuando tuvo ese encuentro y ese cambio, esa transformación en su vida, desde ese momento, ¿sí? Justamente, él empezó a hacer no lo que él quería, lo que él pensaba, sino, en este caso, se sujetó a quién? Al Padre. Y dice, el cristiano es alguien que ha dejado de hacer lo que quiere y ha empezado a hacer lo que Cristo quiere que haga. ¿Y qué es lo que Cristo quiere que haga, Joana? Y si vos ves todo el Evangelio, los 4 evangelios ahí, eh, Lucas, Mateo, ¿sí? Juan, Marcos, todo te habla de qué? De un Jesucristo que está lleno de amor, ¿sí? Que ama a la iglesia, que vino a una iglesia impura, lleno de problemas, ¿para qué? Para transformar, restaurar. ¿Y qué entonces lo que quiere que haga? Que sigas ese ejemplo, de que si Él ama a su iglesia, lo mismo tengo que hacer yo. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Él tuvo ese entendimiento y entendió, ok, voy a empezar a hacer no lo que yo quiero, sino voy a empezar a hacer lo que vos querés en mi vida. Entonces, el primer puntito que quiero decirte de Pablo es que era un tipo súper, mega, archi comprometido con la iglesia. Su deseo era que todos los que estaban alrededor de él conozcan de Cristo. Y te puedo asegurar y darte la firma hasta que en el lugar donde estaban las cárceles, no sé, las personas que estaban alrededor, tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo. Era un tipo súper mega archi comprometido con la predicación del evangelio, con el cuidado de la iglesia. Y en Primera de Corintios 9:16 dice lo siguiente: Alan, podéis buscarme. Y Vane, me gustaría que busques Segunda de Corintios 12:15. Tengo ya 9:16. Yes. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces, ahí nosotros vemos un tipo súper comprometido. En otras palabras, está diciendo, estoy obligado de predicar del evangelio. No tengo remedio, o sea, ay de mí si no lo hago. Y no porque Dios le va a tirar un rayo, ¿verdad? Por la cabeza, si él no está comprometido. No, sino porque nació de él realmente, de que, y todo lo que vos lees de Pablo, te vas a dar cuenta que realmente lo hace por amor, ¿sí? Por la preocupación de que todos puedan conocer de Cristo. Entonces, era comprometido. Ahora la pregunta que te lanzo a vos, y quiero que pienses, no es para que me responda, ¿qué tan comprometido estamos con la iglesia? ¿Qué tanto es nuestro deseo de que cuál es la gran comisión que nosotros tenemos como iglesia? De ir y hacer discípulos. ¿Qué tanto realmente estamos comprometidos con esa misión? Segundo puntito que veo en la vida de Pablo, él tenía un servicio anegado. El tipo se enfrentó con miles de dificultades, sufrió muchísimo, muchísimo, pero aún así él seguía sirviendo, ¿sí? Desinteresadamente. En ningún momento vos le veas a Pablo decirle, che,
yo te ayudé esto, ¿verdad? Vos tenés que hacer lo mismo, ¿verdad? Yo hice esto, vos tenés que hacer lo mismo. Sino siempre fue, es de él, ese es realmente el amor de te doy todo sin esperar nada, absolutamente nada, ¿qué? A cambio. Y eso aplica a lo que es justamente acá lo que yo te hablé recién, ¿verdad? Nadie le obligó a Pablo de servir, sino que fue por su propia voluntad de servir a quien, a la iglesia de Cristo. Y vemos en 2 Corintios 12:15 que dice Vanessa. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? En otra versión dice, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. O sea, ahí ya nos dice absolutamente todo, ¿sí? Y otro puntito, era un tipo súper constante, ¿sí? Compartía con la gente, compartía con la gente. Y antes de eso, de justamente de una persona negada, se gastaba por la gente, dice, yo no tengo problema de gastar, o dar mi vida, en otras palabras, si vamos a contextualizar es, no tengo problema de dar mi vida por ustedes. Y si nos vamos en 2 Corintios 11:24 hasta el 27, literal te vas a dar cuenta de que el tipo daba su vida porque por la iglesia, por amor a la iglesia, en donde vemos, por ejemplo, a un Pablo que dice y habla lo siguiente, en 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. En el 25 dice, 3 veces me azotaron con vara, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios. Dice, una vez pasé toda la noche y al día siguiente a la deriva en qué? En el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros, en este caso de ríos, de ladrones, peligro por parte de mi propio pueblo, familia, judíos, también gentiles, enfrenté peligro en ciudades, en desaciertos, en mar, enfrenté peligro de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. O sea, el tipo realmente pasó por mucho, pero ni aún así eso detuvo su amor por la iglesia, de servirle, de cuidarle, de ser pastor, de dar consejo, porque realmente la iglesia que Pablo manejaba era una iglesia, eran iglesias que tenían un sinfín de problemas, ¿verdad? De división, ahí está el chisme y compañía, ¿verdad? División, no le aguanto al hermano, el hermano no me saludó, el hermano esto, ¿verdad? El hermano aquello, o sea, una locura, es que el hermano se metía con el otro hermano, o sea, de todo un poco, que hoy en día nosotros vemos dentro de la iglesia. Y lo más simpático es que, en vez de nosotros seguir avanzando, orando, ver la forma, buscar ayuda, ¿verdad? Consejos sabios, ¿qué hacemos? Criticamos. O si no, ¿qué hacemos? Nos apartamos. Ahora, yo solamente quiero darte 3 datos de lo que Pablo dio acá. Dice, justamente, en 5 ocasiones distintas, los judíos, dicen, me dieron 39 latigazos. Y en otra versión, si vos buscas en la Reina Valera, dice 40 menos 1. Acá ya te da ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad esta era un castigo judío que solamente se podía dar 40 latigazos a una persona. Imagínate ellos qué hacían. Cuando llegaban al número 39, decía, ok, vamos otra vez. Porque si se le daban los 40 realmente, y seguían dándole, obviamente, ¿qué iba a pasar ahí? La persona que le estaba dando el latigazo con cuero de becerro iba a ser justamente condenado también. Entonces, 5 veces. Una vez nomás no tenía que ser 40. 5 veces, 39.
Y tenía que ser de frente, de pecho y también la parte de atrás. Y tenía que llegar hasta el ombligo. O sea, todo, o sea, una locura es, ¿verdad? 5 veces. Y nosotros con una vez que el hermano me ofende o cosas así, ya salimos corriendo, ¿verdad? O decimos miles de cosas. Otro dato dice, por ejemplo, dice, azotado 3 veces por el castigo romano, que justamente era ilegal, y era ilegal ¿para quién? Para Pablo, porque él era ciudadano romano. Pero, ¿por qué lo hacían? Porque justamente las personas que estaban alrededor de él eran tan insistentes que el jefe de los romanos era muy débil y tenía que ceder y le pegaba con varas. Y dice varas de adebul y estaba buscando, eran ramas. Luego yo me imagino que súper dolía. Y solamente 3 de lo que él estuvo hablando acá, dice peligros de viaje. Y una de las cosas más peligrosas en aquel tiempo y hoy en día, acá en mi país también, que salía a esta hora de las 11 de la noche, ¿verdad? No sabes si va a salir, va a llegar vivo otra vez en tu casa, ¿verdad? En aquella época ya era terrible, tanto en caminar, ¿verdad? Porque yo caminaba mucho, como también peligros en el viaje del mar. Las personas de aquella época decía de que viajar en el mar era como tomar la vida en manos. Y súper loco. Todo eso nosotros vemos realmente donde dentro del sufrimiento, del servicio abnegado que tenía Pablo, a pesar de daba también palabra de exhortación, ¿sí? Fue constante. Y otro versículo donde dice justamente de que era una persona que espera que en segunda de Tesalonicenses 2, 7, 8 dice lo siguiente en esta versión y me encantó esto, dice, o bien, fuimos como una madre que alimenta, o sea, alimentaba de la palabra y dice, y cuida a sus hijos. Y dice, los amamos tanto que no solo le presentamos la buena noticia, sino también les abrimos nuestra propia vida. Dice en la versión NTV. O sea, entendió la lógica de que la iglesia es una familia, de que la iglesia es un lugar, es un refugio donde tengo la oportunidad de qué, de poder abrirme y de poder alimentarme y de poder crecer con las personas que tengo a mi alrededor. Y eso lo hizo Pablo. Y hoy yo te pregunto, ¿qué tanto estamos abriendo nuestra propia vida a la gente de nuestra iglesia? O somos como ese Reels que hoy en día sale mucho, ¿verdad? No sé si llegaste a ver, pero dice, el Zócalo dice, yo en la iglesia no tengo amigos, ¿verdad? Y muestra ahí el claro ejemplo de que la persona termina el culto, o sea, se fue a recibir nomás y termina el culto y sale corriendo, le empuja a medio mundo porque no quiere saber la vida absolutamente de nadie, ¿verdad? Se encierra. Entonces, hoy quiero darte un gran desafío a vos. Por eso te dije, súper así, cortito, cortito, chulinita, para que vos puedas entender lo siguiente. Dios ama a su iglesia, por eso envió a un Jesucristo para morir por nosotros. A una iglesia donde tiene pero muchas dificultades, muchos errores, una iglesia imperfecta. ¿Qué Él busca para nuestras vidas? Que nosotros amemos a su iglesia así como Él ama. Dice su palabra que el amor cubre multitud de qué? De pecados. Lo que Dios nos pide hoy en día a nosotros que es que nos enfoquemos en Él, que hagamos su voluntad acá en la tierra.
y que empecemos a trabajar para la iglesia. Si hoy en día no formas parte de una iglesia, yo te doy ese desafío que formes parte de la iglesia, porque quiero decirte de que vos, individuo solo, no sos iglesia, sos el templo del Espíritu Santo. Cuando formás parte de una comunidad, ahí podemos llamarlo iglesia. Entonces, hoy te desafío que tomemos este ejemplo de Pablo. Tuve un encuentro, me rendí por completo. Estoy acá, Señor, para servirte y realmente quiero cuidar de tu iglesia. Quiero hablar de tu amor a tu iglesia. Quiero servir en tu iglesia. Señor, en vez de hablar más, voy a guardar esto y voy a empezar a orar por tu iglesia. Y tengo un desafío para vos y que es la última parte que Pablo, del versículo que te dije ahí justamente, de que le amamos tanto que no solamente le presentamos, sino también me hice parte de ustedes y hoy le considero familia. Vos como integrante de esta nueva comunidad llamada iglesia, tenés, ¿qué tenés? Tenés relaciones, nuevas relaciones que tenés la oportunidad de que de fortalecer. ¿Cuáles son las relaciones que probablemente Pablo lo hizo también en aquella época? Y justamente tu relación que tenés que sujetarte, para sujetarte, fomentar, por ejemplo, tu relación con tus hermanos pastores. ¿Cómo está tu relación con tus hermanos pastores? ¿Sí? Pablo se encargó de levantar, por ejemplo, a un Timoteo, se encargó de ayudar a líderes, de enseñarles de la palabra y no solamente de alimentarles, sino de enviarles también, porque eso es lo que hacía Pablo. Entonces, justamente, ¿cuál es tu relación con tus pastores? En donde me habla la palabra y me dice en Hebreos 3:17, me gustaría Alan, que puedas leer. Hebreos 13:17. Ok, voy. Ujú. 13:17, ¿verdad? Ujú. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, el primer desafío que tengo es de pasión por la iglesia, amar a la iglesia. Amar a la iglesia te lleva a amar a tus pastores, te lleva a sujetarte a tus pastores, te lleva a orar por ellos. No te lleva a criticar y a decir, no me gusta su enseñanza, está re loco, ¿verdad? ¿Qué onda este? No, te lleva realmente a qué? A respetarlos. Cuando habla de sujeción, ahí nosotros ya entramos en corto, ¿verdad? Queremos ser, no sé, libres y compañía. Pero si vos te vas y buscas el significado de sujeción, simplemente y sencillo, este dice unirte, unirte a la visión, unirte a lo que está enseñando y decir, híjole, yo me uno a esa causa que es de amar, proteger, cuidar, de hacer la gran comisión. Y donde te dice, justamente acá te dice, por favor, amales, ¿sí? Porque nos da ningún gusto enseñar y pastorear a gente que constantemente se está quejando. Por eso nos dice acá, para que hagan con alegría, no quejándose, ¿sí? Otro punto que quiero desafiarte aparte, amar la iglesia es amar a mi pastor, también es amar a mis líderes. Yo no sé, en mi iglesia tenemos el sistema de célula. Yo no sé cómo es el sistema en tu iglesia, ¿verdad? Yo no sé cuáles son, cómo es el tema del liderazgo, pero sí o sí está el pastor y sí o sí hay alguien que está después del pastor, un líder, digamos, directo donde vos tenés la oportunidad de hablar, ¿verdad? Y donde justamente nos habla de que tenemos que amar a nuestros líderes, sujetarnos a nuestros líderes y ser parte
de esa visión que tienen nuestros líderes. Y me dice en 2 de Timoteo 3:10, y eso vemos en el discípulo de Pablo, que él hacía lo mismo. ¿Qué me dice en 2 de Timoteo 3:10, Alan? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Sigo? No, hasta ahí. ¿Quién le decía a quién esto? Pablo le decía a quién? A su discípulo. Prácticamente vemos que su discípulo seguía la misma línea. Entonces, amar a la iglesia me lleva a que amar y respetar a mis líderes. Respetar, ¿qué significa? Ser fiel a las enseñanzas que mis líderes espirituales me están dando. Donde vemos acá un Timoteo que le decía, Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, del lugar donde yo estoy escuchando de que vos estás siguiendo la misma línea, el mismo propósito, estás siguiendo la misma fe. Me encanta eso. Seguí así. ¿Por qué? Porque en aquella época y en esta época existían millón de personas que se hacían pasar profeta y compañía, millón de enseñanzas que hoy en día nosotros qué hacemos, ¿por qué nos perdemos? Porque estamos en millón de enseñanzas que en vez de acercarnos más de Cristo, muchas veces nos alejamos. Entonces, tenemos que aprender a qué? A respetar a nuestros líderes y servir, ¿verdad? Obviamente, si yo me decís, Joana, pero hay cosas que no comparto, obviamente hay cosas que no vas a compartir, como dice la palabra, toma lo bueno y quita lo malo. Pero son personas que fueron puestas para que puedan ayudarte, para que puedan guiarte. Y por último, amar la iglesia no solamente me lleva a amar a mis líderes y a mis pastores, sino también me lleva a qué? Amar a quién? A mis hermanos, a las personas que me rodean, a las personas que todos los días yo veo, ¿sí? Y tengo la oportunidad de compartir. En mi caso, amar a mis hermanos de millón somos en la iglesia. Los más directos son la gente de mi célula, que yo tengo en este caso justamente la misión de aprender a amarles a ellos con todo lo que conlleva cada uno de ellos, ¿verdad? En donde me muestra y me dice en su palabra, en este caso, voy un ratito y se me perdió. Ah, me dice en Filipenses 4:1-3. Los mismos discípulos de Pablo también, ¿verdad? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor, amados. Ruego, dice, justamente, a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Sí, asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, estamos hablando a Timoteo, ¿verdad? Que ayude a estas personas a combatir juntamente conmigo en el Evangelio, ¿verdad? Con Clemente también y a los demás colaboradores míos cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, Pablo le está enseñando también a ellos y le está diciendo, hey, les ruego a ustedes que sean de un mismo sentir, ¿sí? Que no se estén peleando y estén chismentando y de que esto y que aquello y diferencia tras diferencia, no, sino que realmente tengamos un mismo pensamiento, ¿verdad? Una misma dirección. Y con esto termino. Ay, capaz mucha información, pero era algo que quería comentarles y decirles a ustedes, ¿verdad? Y quiero que analices un chiquitito. ¿Cómo estás con la gente de tu iglesia? Con referente a tus pastores, a tus líderes, a tus hermanos. ¿Realmente practicamos ese amor, ese cuidado, esa protección, esa sujeción?
¿Somos realmente fieles a la enseñanza? ¿O cómo estamos hoy en día? Y ahí sí me gustaría, para terminar, Alan, que puedas nuevamente proyectar y les voy a volver a enviar esto. Y la pregunta es simple y sencillo. Hoy en día, ¿qué tanto amas a tu iglesia? Y si por ahí me decís, me cuesta, si quieres contarnos ahí, ¿qué tanto estás sirviendo en tu iglesia? ¿Qué tanto o qué tan buena es tu relación con la gente de tu iglesia? Son preguntas, una de ellas puedes agarrar. Dice, estoy aprendiendo a amar a la iglesia, a aceptarla como es, aunque cuesta. Otra respuesta dice, me he dado cuenta de que me falta más amor por mi congregación en cuanto a mi relación con ellos. Como la mayoría son adultos, entonces no tengo mucha cercanía. Ok. Este último, o sea, el que leyó Alan fue mucho más directo, espectacular. Ahora la pregunta o el desafío que se te puede hacer es de, ¿cómo podés hacer para poder tener más cercanía? ¿Verdad? Ahí justo pasa ahí mi gato. ¿Qué podés hacer para poder, en este caso, fortalecer esa relación? Porque justamente de eso trata lo que es amar a la iglesia. Ya nadie más, ¿ok? Entonces, déjame orar por vos. O sea, ahora alguien parece que está escribiendo, Sí, ahora sale. está escribiendo. Bueno, oramos, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque vos nos entregaste algo tan valioso que es tu iglesia. Nos das la oportunidad, Señor, de poder crecer en tu iglesia. Nos das la oportunidad, Señor, de estar rodeado de gente que tiene la misma visión, que tiene el mismo sentir y que tiene el mismo propósito que apunta hacia vos. Papá, yo sé que muchos de nosotros, capaz, tenemos millón de conceptos sobre nuestra iglesia. Capaz, hemos sufrido heridas dentro de la iglesia. Pero hoy te pido, Señor, de que vos nos puedas llevar un poquitito, así como a Pablo, de amar a la iglesia, de tener un servicio anegado, sin esperar nada a cambio, de compartir con la gente, de cuidar, si tengo la oportunidad de alimentar a la iglesia, que lo pueda hacer. Señor, yo sé que yo como parte de la iglesia tengo una función y yo esa función quiero desarrollar dentro de mi iglesia. Señor, yo te pido perdón si en algún momento de mi vida he criticado a mi iglesia, he hablado sobre mi iglesia. En vez de ser un apoyo, fui una carga para mi iglesia. Hoy te pido perdón y te pido, Señora, que me ayudes a fortalecer las relaciones que tengo dentro de mi iglesia, a amar a mis pastores,
amar a mis líderes, amar a mis compañeros, ya sea de célula, lo que vos tengas, pero que te lleve a amar a ellos. Señor, yo te pido, Señor, de que vos tuvo nuestro Señor Jesucristo, esa misma carga que tuvo nuestro Señor Jesucristo de que nadie perezca, sino que todos puedan tener la oportunidad de conocerte, de tener un encuentro contigo. Señor, hoy yo te pido, Señor, de que hoy puedas activar también esa carga en nosotros. Papá, nuestro deseo es amar a tu iglesia, de ser un apoyo, de ser una fortaleza en el lugar donde yo estoy, Señor. Capaz mi iglesia no es, híjole, la mega iglesia, pero te doy gracias por la iglesia donde me pusiste, porque por algo me pusiste, porque es un lugar donde yo puedo encontrar refugio, porque es un lugar donde probablemente pueda recibir del alimento espiritual. Papá, yo te pido por cada uno de estos campeones tuyos y te pido, Señor, de que vos puedas, Señor, obrar en sus vidas y a través de sus vidas en su iglesia, Señor, que ellos puedan ser un instrumento santo en el lugar donde están. En el nombre de Jesús, amén y amén.